A continuación, Quito con Marjorie. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Quito con Marjorie. Hoy tenemos el honor de conversar con Miguel Molina Díaz, un destacado jurista y escritor ecuatoriano, conocido por su profundo conocimiento en derecho constitucional y su defensa de los derechos humanos. En esta entrevista nos concentraremos en un tema de gran relevancia en la actualidad: los estados de excepción. En Ecuador, como en muchos otros países, los estados de excepción son una herramienta legal que permite al gobierno tomar medidas extraordinarias en situaciones de emergencia. Sin embargo, estas medidas no están exentas de controversias, ya que afectan directamente a los derechos y libertades de los ciudadanos. A lo largo de nuestra conversación, el doctor Molina Díaz nos ayudará a entender mejor qué son los estados de excepción, cómo se aplican en nuestro país y cuáles son sus implicaciones legales y sociales. Agradecemos al doctor Molina Díaz por acompañarnos hoy y por compartir su experiencia y perspectiva sobre este importante tema. Gracias por acompañarme. Gracias por invitarme y un saludo a todos quienes nos están viendo en este día. Doctor Molina, comencemos por lo básico. No sé si nos puede explicar qué son los estados de excepción. Claro, es muy interesante, digamos, comprender desde el punto de vista teórico al estado de excepción, porque lo vemos mucho en medios en Latinoamérica a partir de la pandemia. En todo el mundo se adoptaron estados de excepción, pero tiene una historia larga en el constitucionalismo y en el derecho público. Los estados de excepción se inventaron en Roma, precisamente para combatir aquellas contingencias que ponían en riesgo el Estado romano o la sociedad romana. Entonces el Senado y los cónsules acudían a una figura que se llamaba la dictadura, que no tenía la connotación que hoy tiene, sino que en realidad la dictadura era un mecanismo legal en el cual el cónsul, que era el equivalente al primer ministro romano, asumía poderes extraordinarios para combatir la amenaza que ponía en riesgo a Roma, y en el momento en que vencía esa amenaza, nuevamente se retornaba al régimen constitucional ordinario. Básicamente la misma figura se ha mantenido y se ha ido sofisticando a lo largo de los siglos. La historia del estado de excepción en el constitucionalismo ecuatoriano ha tenido una larga evolución, y en la actualidad está regulado el estado de excepción conjunto con una figura que es su hermana, que es el control constitucional del estado de excepción y que está a cargo de la Corte Constitucional. ¿Por qué? Porque el régimen ordinario, que es la democracia, es un régimen de derechos. El estado de excepción suspende generalmente, teóricamente, el régimen constitucional ordinario para dotarle al Estado de facultades extraordinarias que le permitan vencer alguna amenaza, ¿no? Así que es un ejercicio de poder finalmente el estado de excepción, y eso implica que debe haber un control. Y en este contexto, ¿cómo se diferencia esta medida, el estado de excepción, con otras medidas extraordinarias? Bueno, hay medidas extraordinarias. Por ejemplo, la ley de seguridad pública y del Estado establece también una figura que se llama el estado de emergencia, pero que tiene muchas menos herramientas, ¿no? Parecería que la última ratio es el estado de excepción, es decir, la medida más grande que cuenta el Estado para vencer una amenaza que ponga en riesgo a la sociedad es el estado de excepción, y hay una similar que es el estado de emergencia, y que, por ejemplo, es útil en contextos de algún desastre natural que no llega a ser tan grave como para declarar estado de excepción. De ahí hay otro tipo de situaciones graves que pueden enfrentar los estados, crisis económicas, pero ya hay una doctrina internacional muy grande y una jurisprudencia en gran parte del mundo muy grande que está entendiendo que los estados de excepción son útiles y son necesarios para vencer amenazas temporales, ¿no?
Por ejemplo, cuando comenzó la pandemia, gran parte de los estados del mundo adoptaron estados de excepción, pero cuando se dieron cuenta que la pandemia iba a durar en el tiempo, ¿no? Se dieron cuenta, no, ya el estado de excepción no hace falta para la pandemia, debemos implementar leyes que nos permitan a largo plazo combatir la pandemia, porque el estado de excepción generalmente tiene días, en Ecuador tiene 60 días y 30 más de renovación, 90 días en total, que una pandemia no se acaba en 90 días, ¿no? Entonces, generalmente ya la doctrina ha entendido que amenazas que son permanentes en el tiempo o largas en el tiempo requieren un esfuerzo muy superior al estado de excepción. Miguel, me gustaría que profundicemos un poquito más sobre la base legal y constitucional de esta figura, es decir, ¿cuál es el fundamento constitucional para decretar un estado de excepción en nuestro país y qué garantías y derechos constitucionales se ven afectados durante este periodo? La naturaleza jurídica del estado de excepción implica la activación de este régimen extraordinario con base en 6 causales que están prescritas en la Constitución y que son agresión, que nunca se ha dado, una agresión de un país hermano de Ecuador, eso nunca se ha dado y esperamos que nunca se pueda dar, conflicto armado interno y conflicto armado internacional. El interno ha sido alegado por el presidente, no ha sido autorizado en ninguna ocasión por la Corte Constitucional, sin embargo sí se ha alegado por parte del gobierno, por primera vez en la historia, en el gobierno del presidente Noboa. Se ha usado, por ejemplo, la de desastres naturales cuando ha habido ocasión de hacerlo, también calamidad pública, por ejemplo, en el contexto de la pandemia, grave conmoción interna, por ejemplo, en el contexto de inseguridad y violencia que el Ecuador atraviesa desde hace algunos años, por ejemplo, en el marco de la crisis carcelaria. Esos son, digamos, las causales constitucionales que justifican el estado de excepción. Los presidentes de la República tienen la obligación de demostrarle a la Corte Constitucional que efectivamente hay una real ocurrencia de los hechos que se adecúan a una de esas 6 causales constitucionales, y la Corte, al verificar que efectivamente los hechos son tales, autoriza los estados de excepción. Ha habido una práctica en Ecuador en la cual la Corte Constitucional desde 2008 hasta más o menos 2019 autorizó todos los estados de excepción y sin hacer casi ningún análisis, ¿no? De hecho, los autorizaba fuera de tiempo, ¿no? Algo tan urgente como el estado de excepción, la Corte Constitucional a veces esperaba un año, meses, para emitir su dictamen. A partir de la Corte Constitucional, que asumió funciones en 2019, ya hay una práctica responsable respecto del control constitucional de los estados de excepción, de tal modo que el dictamen salga oportunamente, ¿no? Mientras el estado de excepción todavía está en marcha, de tal modo que si es que un estado de excepción no se ha justificado, pueda derogarse oportunamente, no un año después, ¿no? Y hablemos sobre los derechos constitucionales que se ven afectados durante ese periodo. Sí, la Constitución establece aquellos derechos que se pueden ver afectados, que están taxativamente estipulados. Por ejemplo, el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia, el derecho a la asociación o reunión, bajo ciertos parámetros muy específicos, el derecho a la libertad de expresión, que ese sí, digamos, es un derecho humano fundamental en la democracia, pero en un marco que se justifique podría ser suspendido con miras a proteger a la sociedad ecuatoriana en un asunto de grave amenaza, ¿no? Podría también la inviolabilidad del domicilio suspenderse, pero son los derechos taxativamente establecidos en la Constitución, es decir, no cualquier derecho puede suspenderse, son aquellos que la Constitución establece que pueden ser suspendidos en estado de excepción y que son aquellos que acabo de citarlo. Me gustaría que hablemos, Miguel, sobre la aplicación y el alcance, es decir, ¿cuáles son los procedimientos formales para declarar y terminar también un estado de excepción en su momento? Y si existen algunas limitaciones temporales y geográficas para los mismos en nuestro país. Así es, sí. Los estados de excepción deben responder a ciertos principios que la Constitución obliga. Por ejemplo,
la Constitución prescribe que debe haber dos principios fundamentales: temporalidad y territorialidad, ¿no? Eso quiere decir que si es que hay una amenaza muy grave en la provincia del Oro, mal haría el presidente de la República en decretar un estado de excepción con alcance nacional. ¿Por qué? Porque eso implicaría la suspensión del régimen ordinario y del sistema democrático en todo el país, cuando no haya falta, si es que la amenaza está localizada en una provincia en específico. La costumbre en Ecuador había sido ese tipo de estados de excepción con alcance nacional. Desde 2019 la Corte ha ido modulando eso y ha ido llamando la atención a los presidentes y diciendo: no, ustedes deben decretar el estado de excepción donde el problema esté sucediendo, no en todo el país, a menos que el problema se dé en todo el país, pero no todos los problemas que enfrenta el Ecuador se dan en todo el país, ¿no? Siempre es posible localizarlos y focalizarlos en ese sentido. También un principio fundamental es la temporalidad. Los estados de excepción duran 60 días, se pueden renovar por una sola vez por 30 más, es decir, duran 90 días. Y aquí viene un mensaje importante: no es una herramienta útil para problemas que se perpetúan en el tiempo. Claro. De hecho, bueno, lamentablemente lo hemos visto no solo en nuestro país, sino también en otros países de la región. Y hablemos un poquito sobre las implicaciones y las consecuencias, es decir, cuáles son estas principales implicaciones para los ciudadanos durante el estado de excepción, y también qué mecanismos de control y supervisión existen para evitar eventuales abusos de poder durante este periodo. Claro, por ejemplo, implicaciones que tiene el estado de excepción es ordenar la movilización de policía y fuerzas armadas en el marco de un estado de excepción. Ustedes todos sabemos que Fuerzas Armadas tiene un fin constitucional específico, que es garantizar la seguridad del Estado, pero no concebido a nivel de seguridad interna, sino la seguridad del Estado en cuanto a su soberanía, ¿no? Digamos, tradicionalmente los ejércitos han defendido a los estados de otros ejércitos, ¿no? Entonces, en estado de excepción se puede utilizar a las Fuerzas Armadas para fines de seguridad interna. Obviamente respetando, y la Corte Constitucional ha desarrollado con mucha responsabilidad los criterios que deben tomarse en cuenta. Por ejemplo, el apoyo de Fuerzas Armadas debe ser subsidiario a la policía, es decir, no es que reemplaza a la policía, sino que ayuda a la policía a garantizar la seguridad interna. También el estado de excepción le habilita al gobierno a contar con recursos adicionales a los que tiene en ese momento para combatir una situación grave en ese momento, ¿no? Excepto los recursos que están destinados a educación y salud, los gobiernos en estado de excepción pueden utilizar otros recursos que en el presupuesto están destinados a fines específicos para combatir una amenaza que el Estado está enfrentando en ese momento, ¿no? Ahora, respecto, usted me ha preguntado sobre los mecanismos para evitar el abuso en el estado de excepción. Así es. La Corte Constitucional ahí tiene un rol inmenso en el marco de un Estado democrático. Es importante que la ciudadanía conozca que las Cortes Constitucionales son una invención austriaca, ¿no? El gran filósofo del derecho Hans Kelsen es el que planteó la necesidad de que haya un órgano que velara por el cumplimiento de la Constitución. Él hizo esta pregunta en un famoso ensayo: ¿quién es el guardián de la Constitución? ¿No? Un gran filósofo alemán, Carl Schmitt, le respondió: el presidente de la República. Y Kelsen dijo: no, yo creo que no puede ser el presidente, porque el presidente responde a unos intereses partidistas, políticos, electorales. Yo creo que debe ser un órgano compuesto jurídicamente por personas que piensen en el derecho y en la justicia, es decir, por jueces. Así es como pensó Kelsen, este órgano encargado de proteger, de velar por el cumplimiento de la Constitución y ser el guardián de la Constitución. Y ese es el rol de una Corte Constitucional, más aún en los estados de excepción. Velar porque un estado de excepción no esté siendo usado de una manera indebida, de una manera abusiva, sin justificación, ¿no? ¿Cuál sería la opinión de Kelsen respecto a los estados de excepción utilizados y la forma en que se han utilizado en nuestro país? Yo creo que en Ecuador, no solo en el actual gobierno, sino en general, podríamos hablar de los últimos gobiernos, sí ha habido un mal uso de los estados de excepción, en el sentido de que se va convirtiendo, y creo que en este gobierno con especial énfasis, en una narrativa.
¿no? Es decir, por eso es importante el rol de la Corte Constitucional al decir debe verificarse la real ocurrencia de los hechos que se adecúan a una de las 6 causales constitucionales, porque hay presidentes en Ecuador y en el mundo que dicen estamos enfrentando una grave crisis, estado de excepción, ¿no? Muchas veces detrás de esto hay una estrategia comunicacional política. Yo recuerdo que para algunos historiadores el tema, ¿no?, del escalamiento del conflicto entre Ecuador y Perú se podía entender porque Fujimori estaba atravesando muchos problemas internos en el Perú. Entonces era necesario un enemigo externo que de algún modo concitara la unión de la sociedad peruana en el presidente de la República. No, obviamente el conflicto entre Ecuador y Perú es mucho más complejo, pero uso este punto de análisis como ejemplo de un mal uso del poder del Estado, ¿no? Es decir, vamos a buscar un enemigo externo para que no me cuestionen a mí como presidente y digamos que ese es nuestro enemigo y todos me apoyen. Entonces declaremos estado de excepción, por ejemplo, por conflicto armado interno, ¿no? La Corte Constitucional en su análisis de esta causal nunca ha podido verificar que se cumplen los requisitos del conflicto armado interno con base en el derecho internacional humanitario, que es la rama del derecho que norma este tipo de conflictos. Pero el gobierno ha seguido sosteniendo que sí, estamos en un conflicto armado interno. La verdad es que vivimos una situación de violencia muy grande, pero probablemente no un conflicto armado interno a las luces del derecho internacional humanitario. Entonces, sí es peligroso el uso, por ponerlo de algún modo, populista, que a veces las democracias occidentales pueden hacer del estado de excepción, porque le facultan a los gobiernos de poderes extraordinarios y de suspensiones de derechos. Hay un gran filósofo actual, contemporáneo, Agamben, que tiene todo un estudio sobre este uso de los estados de excepción y dice: el gran riesgo de este momento democrático que atraviesa el mundo es que los estados de excepción se conviertan cada vez más en situaciones permanentes. Me has hablado del derecho internacional humanitario. Me gustaría saber ¿cuál ha sido la respuesta de los organismos internacionales y los grupos de derechos humanos frente a los estados de excepción o a esta práctica llevada a cabo en nuestro país? Bueno, la verdad es que ha habido preocupación. Por ejemplo, existe un informe de Human Rights Watch que relata varios abusos en el marco de los estados de excepción tomados a partir del 8 de enero de este año por el presidente Noboa. En uno de esos estados de excepción, y esto es gravísimo, se ejecutó extrajudicialmente a un ciudadano de 19 años que iba conduciendo su auto en la provincia del Guayas junto a su primo. En el operativo de control parece que hubo alguna confusión y finalmente los agentes militares que estaban realizando este operativo disparan, ¿no?, a este ciudadano. No existe ninguna evidencia de que él haya pertenecido a grupos terroristas, de alguien que estaba manejando en un operativo de control de autos, ¿no?, que estaba realizando Fuerzas Armadas en un lugar específico durante el estado de excepción, y esta persona muere en ese contexto. Pertenecía él a una familia, pues digamos, de clase media o incluso de escasos recursos, así que el caso no fue un escándalo como pudo haber sido, y más bien se ha manejado así, como no ha habido respuestas por parte del Estado sobre algo tan grave, porque no hay ninguna evidencia de que él haya estado siendo investigado, de que haya habido sospechas de que él pertenecía a alguno de los grupos que han cometido actos terroristas en el Ecuador. Entonces ya ve usted que es importantísimo que hablemos de este tema. O sea, parecería que el doctor Molina ha venido al canal a hablar de un tema jurídico extraño que no nos importa, pero la verdad es que nos debe importar, porque en la medida en que no hay un verdadero control, puede llegar a afectarnos a las familias ecuatorianas de algún modo. ¿Cómo aprendemos la lección? ¿Qué reformas propondría para mejorar una regulación y la aplicación de los estados de excepción en nuestro país y que este tipo de hechos no ocurran? Bueno, yo creo que debemos comprender la situación que atraviesa el Ecuador desde un punto de vista holístico, ¿no? Por un lado, se requiere mucha responsabilidad de quien
conduce o de quienes conducen el Poder Ejecutivo, porque no vale la pena utilizar una figura que sirve para enfrentar las más graves amenazas que atraviesa una sociedad como una estrategia de marketing político. No vale la pena. Es decir, si es que estamos atravesando un problema de violencia que va a perpetuarse en el tiempo, que va a ser difícil de vencer, quizá el estado de excepción no es la herramienta más adecuada porque dura 90 días. Quizá debemos implementar leyes, política pública o todo un plan de inversión en seguridad para poder combatir este problema. Pero si usamos un estado de excepción que dura 90 días, parecería que la intención es más bien de marketing, ¿no? Como estamos en estado de excepción. Entonces creo que hace falta mucha responsabilidad de quienes conducen el Poder Ejecutivo, y esto es algo que ha pasado no solo en este gobierno, yo diría que también en los anteriores. Otro tema es que la Corte Constitucional no tenga miedo a hacer el control. La obligación de ellos no es quedar bien con el presidente de la República, la obligación de ellos es con la Constitución, tal como Kelsen pensó el rol de los jueces constitucionales. Ellos tienen que hacer un verdadero control de que los estados de excepción sean justificados legalmente, constitucionalmente. Lo otro también es educar a la ciudadanía, que la ciudadanía tenga un sentido crítico ante lo que está pasando. Es lo que el filósofo Agamben decía, no podemos justificar por miedo un estado de excepción permanente que suspende la democracia. La ciudadanía tiene que ser crítica a este tipo de conductas, y ahí el rol de los medios de comunicación es fundamental, educando sobre estos particulares. Mal harían los medios de comunicación y los periodistas en decir sí, que estamos en estado de excepción, que la Corte Constitucional no se le ocurra ponerle trabas al presidente que está haciendo esta gestión heroica de nuestra seguridad. No, el rol de la prensa siempre tiene que estar con un sentido crítico, ¿no? Y el rol también de la clase política es fundamental, porque quienes hacen oposición, por ejemplo, deben hacer una oposición responsable, no criticar por criticar, pero sí entender que el rol de una buena oposición es cuidar el sistema democrático. Si el presidente o el gobierno no entienden que hay riesgos de vulnerar el sistema democrático con la narrativa que se está imponiendo, es deber de la oposición alertar a la ciudadanía sobre esto y combatir en el seno de la Asamblea y de otros espacios de este tipo de Miguel, hablamos sobre el rol de los medios, sí, el rol de los políticos, por supuesto, todos desde nuestros espacios, ¿no? Pero creo que juega un rol muy importante la ciudadanía, es decir, la sociedad civil organizada, sobre todo en la vigilancia de lo que son estos procesos. Cuéntanos un poquito. Esto es muy importante, ¿no? Esto es muy importante porque a veces, o más bien dicho, hay mucha literatura y muchos estudios sobre cómo opera la teoría del shock, ¿no? Una ciudadanía atemorizada, con miedo, obviamente siempre va a tender a, digamos, no cuestionar el modo de tomar decisiones con tal de que esas decisiones aparentemente se tomen por la seguridad. Entonces, la teoría del shock juega mucho con el miedo. Una ciudadanía vibrante, ¿no? que está dispuesta a cuidar su democracia, tiene que ser crítica con la teoría del shock y con este tipo de narrativas. Es decir, a veces yo escucho barbaridades, ¿no? Que se dicen, por ejemplo, si es que hubo una ejecución extrajudicial en la provincia del Guayas, bueno, no importa, es un daño colateral, lo importante es que el presidente está bien puesto los pantalones y está haciendo lo que debe hacer. No se trata de eso. Quizá si es que Ecuador está enfrentando grupos terroristas que ponen en riesgo nuestra seguridad, nuestra respuesta es por preservar el sistema democrático. Lo que aquellos grupos pretenden destruir es nuestro sistema de convivencia, que es la democracia, ¿no? Nosotros lo que queremos que subsista es la democracia, es el régimen de derechos, es la posibilidad de hacer nuestras vidas en paz, y eso es la democracia. Es decir, no podemos justificar actos antidemocráticos por miedo, ¿no? Muchas gracias. Bueno, nos ha quedado corto el tiempo, espero que nos acompañe nuevamente. Tenemos muchas cosas que hablar con el doctor Molina Díaz, derechos humanos, reformas constitucionales, quería hablar de independencia judicial, quería hablar sobre educación jurídica, derecho internacional, bueno, así que espero que nos acompañe pronto. Y amigas, amigos, espero que este programa haya sido de su interés. Quiero
agradecer profundamente a Miguel Molina Díaz por compartir su tiempo y sus conocimientos con nosotros el día de hoy. Su análisis sobre los estados de excepción en Ecuador ha sido invaluable para lograr entender de mejor manera las complejidades y desafíos que estas medidas implican. A través de esta conversación hemos podido explorar no solo los aspectos legales y constitucionales de los estados de excepción, sino también su impacto en los derechos humanos y en la vida cotidiana de los ciudadanos. La claridad y profundidad con la que el doctor Molina Díaz ha abordado estos temas nos brindan una perspectiva esencial para reflexionar sobre el balance entre seguridad y libertad en tiempos de crisis. Esperamos que esta entrevista haya sido tan enriquecedora para ustedes como lo ha sido para nosotros. Agradecemos nuevamente al doctor Molina Díaz por su contribución y a ustedes, nuestra audiencia, por acompañarnos. Soy Marjorie Chávez. Hasta la próxima semana. Quito con Marjorie. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.